Mucha gente e inclusive organizaciones sostienen que los organismos genéticamente modificados provocan cáncer. Me pregunto si esa definición está pensada para incluir a los perritos de raza, porque pues como ustedes saben, son cruzados de manera intencional o en algunas ocasiones hasta artificial para que predominen ciertos rasgos. Sobre todo, por ejemplo, el caso de los pug. Y bueno, hay muchas razas que ya ni siquiera se pueden cruzar ellos naturalmente. ¿Serán entonces cancerígenos? ¿Recuerdas que con anterioridad ya hicimos un video en el cual discutimos este tema de si algo es natural o artificial? Bueno, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, entramos un poquito en esa discusión. De hecho, hay medicamentos que se derivan a partir de organismos genéticamente modificados y los humanos no tenemos ningún problema hasta ahora en debatir la utilización de estas sustancias. El debate en general se centra cuando estamos hablando específicamente de los alimentos. Ahora, antes de entrar específicamente al debate, déjame decirte algunas de las definiciones más importantes que debes tener en mente. Para empezar, ¿qué es un transgénico? Los transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética en los cuales se ha introducido uno o varios genes de otras especies. ¿Qué es la energía genética? Es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos. ¿Qué es biotecnología? Como muchas otras palabras en las ciencias, viene de distintos vocablos griegos: bios, vida, tecne, destreza, y logía, tratado, estudio o ciencia, y se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, un organismo genéticamente modificado, o también llamado transgénico erróneamente, es un organismo cuyo material genético ha sido alterado utilizando técnicas para obtener cierto beneficio particular para el humano. Los OGM o GMOs incluyen microorganismos como bacterias o levaduras, plantas, insectos, peces y otros animales. Estos organismos son la fuente de los alimentos genéticamente modificados y son ampliamente utilizados en investigaciones científicas para producir otros bienes además de alimentos. Dado que el ser humano es una especie relativamente disruptiva en la naturaleza, tenemos que reconocer que desde que nos volvimos sedentarios hace miles de años, la verdad es que hay una gran cantidad de especies de plantas y animales que hemos domesticado que no se parecen a lo que originalmente eran. Esto incluye al perro, al lobo, a las reses, a las zanahorias, el plátano, el maíz, etc. La diferencia en cómo se percibe el cruce de plantas y animales que llamamos natural versus el que en ocasiones llamamos genéticamente modificados es básicamente la probabilidad de éxito. Cuando hacemos los cruces naturales no hay ninguna garantía de que no vaya a salir en alguna ocasión uno de los genes recesivos que estamos intentando ocultar y no obtengamos la eficiencia económica esperada. Los temas de los riesgos relacionados con los GMO se dividen en varios subtemas. Por ejemplo, hay quienes se preocupan del hecho de que un genéticamente modificado se pueda o no cruzar con un organismo natural y las posibles consecuencias de esto. Independientemente de cuál es el debate con el cual decidamos casarnos, probablemente la parte más importante que deberíamos preocuparnos es que cualquier investigador y cualquier institución que esté relacionada con los genéticamente modificados deben someter su trabajo al escrutinio público basado en la ciencia. ¿Por qué? Porque es importante que cualquier consumidor sepa que su salud no está en peligro. Dos de los temas más escabrosos en los cuales nos metemos cuando queremos debatir el tema de los GMOs están asociados con los pesticidas. Por un lado, los GMOs pueden modificarse de tal manera que produzcan químicamente alguna sustancia que sea tóxica para alguna especie de insecto en particular que típicamente se coma esta planta y sea una especie de peste. Cuando tenemos este tipo de casos, podemos asegurarnos de que esta sustancia tóxica no sea tóxica para el humano. Y esto es bastante natural. Por ejemplo, nosotros podemos comer chocolate mientras que los perros no pueden comer chocolate.
Así sucede con muchas otras especies. Nosotros podemos beber cafeína, pero para muchas otras especies la cafeína es un veneno absoluto. La otra cara respecto al tema de los pesticidas es el hecho de que podemos hacer que las plantas sean resistentes a cierto tipo de pesticidas. ¿Por qué a veces queremos utilizar pesticidas? Bueno, hay hierbas y otro tipo de especies que compiten por los recursos de la planta que nosotros necesitamos cultivar para consumir. Hay sustancias como los glifosatos que se utilizan para limpiar las zonas de este otro tipo de plantas que consumen recursos, y lo que sucede entonces es que el genéticamente modificado queda demasiado bañado en un pesticida que al ser humano sí le puede resultar dañino. Sin embargo, quizás cuando nos enfocamos particularmente en esta parte del debate, realmente el problema no es en sí el hecho de si tenemos o no GMOs, sino las estrategias de cultivos que buscan eficientar económicamente el producto deseado. Esto tiene como consecuencias que se utilicen demasiados pesticidas, que en realidad hagamos uso y abuso de los monocultivos y en general que nuestro proceder sea dañino no solo para nosotros, sino para el medio ambiente. A mediados del 2016, 107 científicos galardonados por el Premio Nobel firmaron una carta contra Greenpeace en el tema de los GMOs. La carta solicitaba a Greenpeace y a aquellas personas que los apoyan que reevalúen la experiencia de granjeros y consumidores en todo el mundo con cosechas y alimentos mejorados a través de la biotecnología, reconociendo los hallazgos de cuerpos científicos con autoridad y agencias regulatorias y que abandonaran la campaña contra los GMO en particular. Mi mensaje es que como cuerpos académicos basados en la ciencia, nuestro trabajo no es responder con un sí o un no categórico ante los transgénicos, como algunos políticos han estado haciendo últimamente y como algunas agencias de investigación gubernamentales nacionales han comenzado a acreditar. Nuestro trabajo es mejorar la investigación e impulsar el bienestar de la humanidad. Hay mucho más en el tema de los GMO de lo que hasta ahora hemos mencionado. Se pueden utilizar para mejorar nuestra dieta y nutrición, para mejorar las estrategias de cultivo, para disminuir el hambre en el mundo y hasta para cuidar el medio ambiente. La respuesta aquí, insisto, no radica en un sí o un no definitivos, sino en el seguimiento y revisión sistemática de los procesos, en tener criterio científico y todos los días estar dispuestos a aprender más. Si te gusta este canal, recuerda suscribirte. Además, dale click en la campanita para que se te avise cuando tengamos un video nuevo que compartir. Hasta pronto.